número 2 decía, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo el documento Word? Sí. Ya, la número 2 dice, elabora un algoritmo para calcular y mostrar el área que deja libre un círculo al estar dentro de un rectángulo. Vamos a tratar de copiarlo. Bien. Pepito. ¿Dónde está Pepe? Pepe. Ese decía el ejercicio. Dice, elabora un algoritmo para calcular y mostrar el área que deja libre un círculo, hay que leer bien, un círculo al estar dentro de un triángulo. Ahí se equivocaron. Hicieron la fórmula como si el triángulo, como si el círculo estuviera dentro del triángulo. No es así. No es así. Clarito dice el enunciado. Elabora un algoritmo para calcular y mostrar el área que deja libre un círculo al estar dentro de un triángulo rectángulo. Muy bien, a ver, razonemos. Un triángulo rectángulo es este de acá. Wendy. Este es un triángulo rectángulo. ¿No es cierto? Es triángulo rectángulo porque tiene uno de sus ángulos es recto, es decir, tiene 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. El área de un triángulo rectángulo, esta área yo sé que es base, lo voy a poner con B, por altura dividido entre 2. Entonces el área del triángulo rectángulo es base por altura, pero hay que dividir entre 2. ¿Por qué? Porque si vos multiplicás base por altura, te va a dar el área de todo el rectángulo, esto de acá. El área de un rectángulo es base por altura. Luego lo divido entre 2, entonces estás dividiéndolo a la mitad. Eso me da el área del triángulo. ¿No es cierto? Dice, elaborar el algoritmo para calcular y mostrar el área que deja libre un círculo al estar dentro de un triángulo. Ya sé cómo calcular el área del triángulo. El área de un círculo, hagamos en cuenta que este es mi círculo. El área de un círculo, para calcular el área de un círculo, yo necesito un dato, que es el radio. El radio es la distancia que hay desde el punto central del círculo a uno de los extremos. ¿Por qué necesito el radio? Porque el área del círculo es igual a pi, que es 3,1415, multiplicado por radio elevado al cuadrado. Esa es la fórmula del área del círculo. Muy bien, ya sé por separado cómo calcular el área de un triángulo, ya sé cómo voy a hacer para calcular el área de un círculo. Mis datos de entrada para calcular el área del triángulo es la base, necesito saber la base, entonces mis entradas aquí van a ser base y altura. Y para calcular el área del círculo yo voy a necesitar como dato de entrada el radio. Lo voy a poner con rojo, esas son mis incógnitas, o sea, mis variables que yo voy a necesitar con naranja. Necesito esto y necesito esto. Estos van a ser mis datos de entrada. Muy bien. Ahora bien, dice, elabora un algoritmo para calcular y mostrar el área que deja libre un círculo al estar dentro de un triángulo rectangular. Entonces, aquí está el triángulo rectángulo. Vos olés a planta, eso está el triángulo rectángulo y aquí está el círculo. ¿Cierto? Dice, que deja libre un círculo al estar dentro del triángulo rectángulo. Calcular el área que deja libre. Entonces, para calcular el área total, yo voy a calcular el área grande, que es el área del triángulo,
y le voy a restar el área chica, que es el área del círculo. Eso me va a dar como resultado. Tranquila, viejo, basta. Para decir que hay que tenerle miedo a la jovata, quiere decir. Ya que vení. Te va a mechonear del cabello la jovata. Yo les puedo llevar eso, yo les puedo. ¿Qué? Yo les puedo. No está el escudo. ¿No es cierto? Entonces, área resultante o área restante va a ser igual al área grande, que es el área del triángulo, menos el área chica, que es el área del círculo. Y ya está. Ahora, ¿cómo lo plasmo en eso? Dale, voy a la nera. Fácil. Inicio. Inicio. Voy a calcular el área del triángulo. Para calcular el área del triángulo necesito que me ingrese por teclado la altura y la base. Entonces eso es entrada de datos, altura y base. Calculo el área del triángulo si quiero. Ya. Área del triángulo va a ser igual a base por altura, todo eso dividido 2. Esto es un proceso, porque es un cálculo. Muy bien, fíjate, ya tengo el área grande de un triángulo cualquiera. Ahora necesito calcular el área de un círculo cualquiera. Para eso yo necesito el radio. Entonces ingreso por teclado del símbolo radio. Calculo ahora el área del círculo. Área del círculo va a ser igual a pi. Yo no puedo poner pi acá porque el computador no sabe. ¿Ese pollo van a comer? Además que este símbolo no puede ser un nombre de una variable, porque ustedes saben, cuando avanzamos variables, los nombres de las variables siempre deben empezar con una letra y no se pueden utilizar símbolos especiales. El único símbolo especial que se puede utilizar en un nombre de variable es el guión bajo. Entonces yo acá, si han puesto así, ya es error, pero no he hecho valer algo. Entonces pongo su valor, que es fijo, pues no es cierto, 3,1415 por radio elevado al cuadrado. Algunos me han puesto radio por radio. Muy bien, radio por radio es radio al cuadrado. Pero si lo han puesto así, no hay ningún problema. Radio elevado al cuadrado. Solamente está elevando al cuadrado en este principio. Esto es también un proceso. Fíjense, ya tengo el área del triángulo, ya tengo el área del círculo, ya tengo el área del triángulo, ya tengo el área del círculo. Ahora calculo el área restante. El área restante es igual a área restante o resultado es igual al área grande, que es el área del triángulo, menos el área chica, que es el área del círculo. Entonces, también es proceso. ¿Qué me queda? Mostrar el resultado final, y el resultado final está en la variable A, B y B. Y listo. Si lo hicieron así, muy bien, otros 25 puntos. 25 puntos más 25 puntos ya tienen 50. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Joel. No, todo claro, ingeniero. Muy bien. Ok. Continúo. ¿Puedo borrar la pizarra? Muy bien, vamos con la número 3.
3 decía construya un diagrama de flujo que lea por teclado números mientras estos sean enteros positivos, incluido el 0, cuando se ingrese algún número negativo, detener el ingreso y mostrar por pantalla 4 cosas. La cantidad de números ingresados, el promedio de todos los números ingresados, el mayor número y el menor número ingresado. Bien. Esa era la número 3. Muy bien. Veamos. Construye un diagrama de flujo que lea por teclado números mientras estos sean enteros positivos. ¿Qué quiere decir? Enteros positivos son los desde el 0 hacia adelante, incluido el 0, incluso ¿no es cierto? Entonces, dice, mientras los números que ingresan por teclado se cumplan esta condición, es decir, que sean mayor que 0, mayor o igual que 0, yo tengo que seguir ingresando. Solo voy a parar de ingresar cuando el número sea cualquier negativo. En el momento que yo ingrese un número que no sea entero positivo, es decir, que sea menor que 0, tenés que parar la estructura repetitiva y tenés que decirme por pantalla cuántos números válidos ingresaron, cuál es el promedio de todos los números ingresados, cuál es el mayor de todos los números ingresados y cuál es el menor de todos los números ingresados. ¿Ya? Aquí no podés utilizar un for, porque el for se utiliza cuando vos sabés de antemano cuántas veces vas a repetir. Aquí vos no sabés cuántas veces vas a repetir, porque la condición que te está dando es que mientras sea mayor que 0, vos seguís metiendo. Y no sabés, la persona que se va a sentar en la máquina a meter números, no sabés cuántos números. ¡Pin! Carajo, no toca, tenés idea. esta comanda, Sería muy distinto que el enunciado hubiese dicho: elabora un algoritmo para ingresar n números por teclado. Entonces n es una variable que se debe ingresar por teclado, ¿no es cierto? Ingresa n, por ejemplo 100, ya sabes que son 100 números. Si n ingresa 5, ya sabes que son 5 números. Si n ingresa 30, ya sabes que son 30 números. Entonces ahí sí podemos usar un for. Ajá, en la Por cancha i del igual Valle. a 1 hasta Ya n. en su cancha el Valle O sea, ya definió. Porque ya de Ah, la cancha antemano del PTV, sabes cuánto no importa la cancha, en este No no se sabe. importa, Y está hecho a propósito para que no utilices Hay el for. gente, ¿para qué? Obvio, que sí, le ¿Ok? da aliento. Entonces creo que se va a cortar el tiempo, voy a cortar la transmisión y volvemos Vale, en sí. 2 minutos. ¡Comándame! ¡Sí! ¿Ya? Para que continuemos, para que no se nos corte en medio del ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con él? comunicación. Que no, es que se está repasando el examen que dimos. No pones tu pantalla. Estoy saliendo y vuelvo a conectar para que vuelvan a entrar inmediatamente. Ahorita se va a conectar el burro. ¿Quiénes van a comer? Ahorita. Papi va. ¿Ah? Mami, entonces haga un vaso de arroz que ¿Qué está haga. haciendo? No sé, pues, ¿qué le diste? No, se cortó la reunión. Dale, no. Pero hace un vaso de arroz. Al mismo Está ritmo. repasando el examen que dimos. Como, o sea, ¿ya dieron examen? El primer Trae parcial. un vaso. ¿Ya dieron ya? Ya se va harto. ¿Y qué tal diste? Ah, no sé, pero no dijeron la nota todavía. No, ay, mi papi. Respondí 3, ¿no? Algoritmia, si él solo da 3 preguntas. 4, digo. ¿Cómo da 3? Facilingo es algo, eso, esa materia. Yo digo que si le tuviera eso, Hace arroz un ¿sí o vaso. no? Que no Ya da que. ¿Ya hiciste? Ya, carajo. Oye, Pedro, hace arroz. Vamos a tomar té mejor. ¿No van a comer? No, mejor té. Té. ¿No van a comer? Entonces, para mí me va a pedir arroz y yo no me voy a tocar pollo. Bomba, pe, tótate. Nosotros vamos a tomar té, mami, ajá. ¿Por qué no rato, pues? ¿Dónde? No quieren, mami, no sé yo. Pero no quiero. Pan, Yo no pan. puedo hacer casa de entonces. Ya una vez, Juan. Pero pan, Hacer lo que no sea el pollo, pues. pan, dice él.
3 ponchos, hacerlo coser, 4. 4 nomás hacerlo coser. Esa madre mía es Oye, bandera de Cristina. Es el lazy, puta, el lazy. Mierda, ¿qué? Yo digo, el lazy. Es el lazy, te lo hace. No lo va a dejar. De entrada va a hacer el gol, el City hace gol y no se. Oye, Ujú. y ahí era Alan. Y hasta que alguien le inquiete la mente al City como el Madrid y se inquietó y ya fue, digamos. Se asustaron los cojudos, no jugaron más ya. Se les murió su partidingo. El gato más como se lo comió, dijo, ¿no? Por poquingo, ¿no? Y solo se tiró encima, ¿no? Le metió el pie. pisó, obvio, pues ya le